tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti. Pide lo que quisieres y se te dará. Y en aquel día nada me preguntarás. De cierto te digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Hasta ahora has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás para que tu gozo sea cumplido. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Y si me amas, guarda mis mandamientos. Aquel que me ama, mi palabra guardará. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Como yo os he amado, también ámense unos a otros. Con esto todos conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Oh sí, pide lo que quisieres y se te dará. Esas son las palabras de Cristo Jesús, que quedan muy apropiadas con el tema que hemos estado enseñando durante estos últimos programas de Fe Victoriosa, los 7 pasos para la oración. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice, yo sé que muchos de ustedes ya quizás conocen esos versículos de corazón, porque siempre abremos este programa con esos versículos, porque es donde tomamos el tema Fe Victoriosa. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, y yo sé que crees, tú tienes una fe vencedora, una fe victoriosa. Esta es la fe que vence al mundo. Esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Yo soy el pastor evangelista Ricardo Escobedo y siempre es un gozo, un placer poder llegar a su hogar, a su negocio. Muchos están en el hospital quizás viendo este programa, otros están viendo en las prisiones y muchas personas están escribiendo. Gracias por esas cartas, gracias por esos testimonios. Hemos estado en este tema ya, ¿verdad?, de los 7 pasos para la oración, y Dios ha estado haciendo cosas. Yo sé que los dones del Espíritu Santo fluyeron personas. Yo sé que Dios sanó. Mucha gente está aceptando a Cristo Jesús también como el Señor y Salvador de sus vidas. Muy bien, vamos a dar un corto repaso para continuar y tenemos que culminar en este programa, ¿verdad?, los 7 pasos para la oración. Ahora, el primer paso que estuvimos viendo se encuentra en Juan 16, versículo 23 y 24, donde Cristo Jesús nos dijo, en aquel día nada me preguntaréis. En este canto que acaba de cantar yo, si tú habitas en mí, usted oyó esos versos
que en el canto, Cristo Jesús diciéndonos en Juan 16, el versículo 23 y 24, en aquel día nada me preguntaréis, de cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Pide y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Vemos entonces de que no vamos y ese es el problema con muchas personas, le piden a Jesús, le piden al Espíritu Santo. Otros tristemente le piden a un hombre, le piden a un santo, le piden a esta persona, le piden Cuando Cristo Jesús nos dijo, ¿a quién debemos de pedirle? Él dijo, en aquel día Él sabía que iba a ser exaltado. Dios le iba a exaltar hasta lo sumo después de haber vencido a Satanás, después de haberle quitado a Satanás la autoridad y el poder, el dominio, y se lo entregó a la iglesia. Él restó con poder y victoria. Él sabía que Dios el Padre le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como dice Filipenses capítulo 2. Entonces vemos que ese es el primer paso. No le vas a pedir a Jesús ni al Espíritu Santo y a ninguna otra persona. Tú le vas a pedir al Padre porque tú eres un hijo de Dios. Tú naciste de nuevo y Cristo Jesús es nuestro Salvador, Él es nuestro hermano mayor, pero Él ahora nos dice que nosotros tenemos la misma ¿verdad? Entrada, tenemos la misma posición, podemos decir, que Él nos ha dado porque somos sus representantes, somos su cuerpo. Y en su nombre venimos al trono de Dios pidiéndole al Padre cualquier petición que pongamos, pero sabemos que tenemos que hacer la petición de acuerdo a la palabra de Dios. Segundo, cuando tú has orado y has puesto tu petición, has puesto tu oración, entonces tú tienes que creer que tú recibiste. Marcos el capítulo 11, versículo 24. Cristo Jesús dijo, por lo tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tú tienes que creer que cuando tú oras esa oración en el nombre de Jesús, que tú la recibiste, tú creíste y recibiste en tu espíritu. Eso es antes de sentirlo y verlo y tenerlo en lo físico. Tú ya lo tienes en tu corazón. Si tú lo crees que lo tienes, no le vas a pedir la misma cosa porque ya lo recibiste. Entonces, ¿qué vas a hacer? Por fe le vas a dar gracias a Dios. Por fe vas a decir gracias, Padre, porque yo sé que tú oíste mi oración y se va a manifestar. Tu palabra dice que si yo creo que lo recibí, lo tendré. Gracias, Padre, porque lo tomo, lo tengo ahora mismo. Es mío. Gracias, Padre. La respuesta la tengo, en mi espíritu la tengo. Tercer paso, cuando tú has creído que has recibido, Cristo Jesús dijo en el versículo 25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre Celestial que está en los cielos, y Él mismo dijo que cuando estéis orando, tú estás orando la petición, creíste que recibiste, ahora va al otro paso. Tú tienes que perdonar si tienes algo contra alguno, para que vuestro Padre Celestial te perdone a ti también tus ofensas. Porque el versículo 26 dice, si tú no perdonas a las personas sus ofensas, nuestro Padre Celestial no perdonará tus ofensas. Ese es el tercer paso. Cuarto paso, vimos de que tú debes depender en la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a orar, y tú puedes orar en el Espíritu, orar en lenguas por cualquier necesidad que tú has puesto en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo ora a la perfecta voluntad de Dios y dice con gemidos indecibles. Muchos no están tomando esa ventaja porque no les han enseñado, pero tú estás aprendiendo de que tú puedes orar en lenguas, tú puedes orar y pedirle al Señor en petición. Y eso es algo, fíjese, la Biblia dice que como debemos orar como conviene, no lo sabemos. Estamos limitados en lo que sabemos porque estamos en lo físico, pero el Espíritu Santo todo lo conoce, todo lo escudriña. Entonces tú puedes orar por esa necesidad que tú tienes, esa petición, y luego orar en lenguas, orar en el Espíritu. El Espíritu Santo te está ayudando. El Espíritu Santo no va a orar por ti. Tú oras y el Espíritu Santo te ayuda a orar con gemidos indecibles. Eso es en lenguas. El quinto paso, vemos de que tú debes de orar la oración de petición. Debes de orar la oración de petición. Eso quiere entender de que tú estás orando por otros. No te concentres solamente orando por ti mismo. Eso se encuentra en 1 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 1 y 2, donde nos dice Pablo por el Espíritu Santo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, peticiones con acción de gracias por todos los hombres. Y luego dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir una vida quieta y reposadamente. Ahora, aquí nos da la palabra de Dios unas instrucciones muy vitales y muy importantes, porque si tú no estás orando la oración de petición y solamente estás tomando tiempo para orar la oración, si tú no estás tomando tiempo para orar la oración de intercesión. ¿Qué es intercesión? Interceder
es que tú estás tomando el lugar de otro. O tú estás orando por otros. Estás orando por otros. Estás intercediendo por otros. Muchos no oran por otros. Solamente oran por ellos mismos cuando están en necesidad. Y eso es una oración egocéntrica. Dios no quiere que tú solamente estés pensando de ti mismo. Dios, nuestro Padre Celestial, conoce cuáles son tus necesidades. Cristo Jesús mismo dijo, vuestro Padre Celestial aún sabe lo que nosotros necesitéis. Aún antes de pedir, Dios ya sabe lo que tú necesitas. Entonces tú vas a orar la oración de intercesión, de acuerdo a 1 de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Ahí te dice bien claro, ante todo. Eso quiere decir que antes de que tú pidas por tu necesidad, por tu esposo, por tu familia, por tus hijos, tú debes orar por todos los hombres, por todos los que están en ministra, los reyes, ese es el presidente o los reyes de otra nación, de otro país. Tú puedes orar por la paz de Jerusalén, puedes orar por Israel, orar por nosotros, por México o cualquier nación. La Biblia dice que Dios le dijo a su hijo, pídeme las naciones y te las daré por herencia. Te daré las naciones por herencia. Sabemos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por todo el mundo entero, por todas las naciones. Entonces tú debes de tomar tiempo para poder ponerte en las manos del Espíritu Santo y orar y interceder por los santos. La Biblia dice que cuando tú oras en lenguas, tú estás orando la perfecta voluntad de Dios por los santos. Ahora, vimos también que el sexto paso que estuvimos viendo, primero es pide al Señor en nombre de Jesús. Segundo es debes de creer que cuando tú oraste, tú recibiste. Tercero, tú debes de perdonar cuando tú estás orando a los que te han ofendido para que Dios también te perdone. ¿Verdad? Juan 16, paso 1, Marcos 11, 24, el paso 2, Marcos 11, 25, el paso 3. Tú debes depender, el cuarto paso, debes de depender en la ayuda del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 1 Corintios 14, 14. Luego vamos al quinto paso, donde dice que debes de orar la oración de intercesión. 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. El quinto paso, estuvimos viendo eso ya y quiero nomás cubrirlo otra vez, entenderlo para poder terminar. Toma tiempo para orar en el Espíritu para que te edifiques a ti mismo. Eso es muy importante. En Judas, el capítulo 1, versículo 20, dice, vosotros, amados, edificándoos en sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Quiero leérselos. Judas, versículo 20. Judas, versículo 20. Dice, y esto dice, pero vosotros, amados, edificándoos. Esa palabra edificándoos se encuentra también en 1 Corintios 14, 4, 1 Corintios 14, 4, donde dice el apóstol Pablo, el que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ora en lengua extraña es el que ora en lenguas, el que ora por el Espíritu Santo, que Dios te ha dado un lenguaje cuando tú fuiste lleno del Espíritu Santo. Tú puedes orar en lenguas. Ahorita yo siento en mi corazón que el Señor quiere que les dé una demostración, ¿verdad? En este programa, una demostración de qué es orar en el Espíritu, qué es orar en lenguas. Ahora, esto es escritural. Pablo dice, yo oro en lenguas más que todos vosotros. Entonces Pablo pasaba horas orando en lenguas, pasaba horas orando en el Espíritu. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Edificando, su espíritu se estaba edificando. Por eso dice Judas, ¿verdad? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Y como les dije, 1 Corintios 14, 4, dice, el que ora en lengua extraña a sí mismo se edifica. La palabra edifica es la misma palabra que nosotros conocemos como cargar. Cuando se descarga una pila, se descarga una batería en el carro, ¿verdad? Entonces, cuando está descargada la batería, si tú quieres encender el carro, ¿verdad? No tiene la energía, no tiene el poder en la batería para poder causar que el arranque, ¿verdad? El starter, como es en inglés, arranque, principio el motor, ¿verdad? Porque está descargada.
el carro está diseñado con un alternador que cuando tú enciendes el carro, lo prendes, ¿verdad? Entonces el alternador empieza a cargar la batería que se descargó cuando tú usaste la batería para prender el motor, ¿verdad? O cualquier otra cosa, una luz, por ejemplo, una lámpara de mano. Tú tienes que tener pilas, y si esas pilas se descargan, ¿verdad? Ya no sirven, la luz no puede brillar, la luz no prende, están descargadas las pilas. Entonces, es la misma palabra cargar. Entonces, cuando el creyente, por causa de las cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Si tú no estás orando en el Espíritu, ¿verdad? Te descargas espiritualmente, te debilitas, te pones débil. Y hay muchos cristianos que han vivido toda su vida en ese estado de debilidad, porque no están utilizando el poder que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo para edificar nuestra fe. La palabra de Dios dice que tú puedes certificar sobre tu santísima fe orando en el Espíritu Santo. Ahora, desafortunadamente, digo esto con tristeza, el tema de las lenguas, ¿verdad? De orar en el Espíritu y orar en lenguas, ha sido una de las doctrinas más controversiales en el cuerpo de Cristo Jesús, porque algunos enseñan que las lenguas ya no son para hoy. Otros enseñan de que el que ora en lenguas, las lenguas son del diablo y que no es necesario orar en lenguas, porque Pablo dice que todos oran en lenguas. No. Todos profetizan. No. Todos. Entonces toman unos versículos y los sacan del contexto para enseñar sus propias doctrinas y no enseñan la pura total palabra de Dios, pero sacan un versículo del contexto para decir lo que ellos quieren decir. Entonces ellos dicen, no, las lenguas no son necesarias porque ahora tenemos las universidades, colegios para aprender los idiomas. No, esto es sobrenatural, esto es algo que el Espíritu Santo te da cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Muy bien, ahora la Biblia nos dice, esto es del Espíritu Santo. Pablo dice que cuando yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Entonces yo me recuerdo unos años atrás en la radio, ¿verdad? Que un locutor, ¿verdad? En la radio estaba entrevistando a una persona que se supone que conocía mucho la Biblia y tenía mucho conocimiento, y le hicieron esta pregunta. Bueno, la Biblia dice que podemos orar con el entendimiento y podemos orar con el Espíritu. Así lo dice la palabra en Corintios, el capítulo 14. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a estas cosas? Oraré con el Espíritu, pero también, versículo 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O lo podemos decir de esta manera también, que dice lo mismo. Yo puedo cantar con el entendimiento y también puedo cantar con el Espíritu. O puedo yo orar con el entendimiento y también puedo orar con el Espíritu. O en el Espíritu, es lo que está diciendo aquí, nomás que él lo puso, que pues oraré, dice, con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? ¿Qué es el Espíritu? El entendimiento es tu mente. El entendimiento es donde está tu alma. Tu alma se compone de tu entendimiento, de tu voluntad y de tus emociones. El idioma que yo estoy hablando ahorita, lo tengo en mi entendimiento, porque lo aprendí. I can also speak English, because it's in my understanding and it's in my mind. Yo también puedo hablar en inglés, porque lo tengo en mi entendimiento, lo tengo en mi mente, lo aprendí de pequeño, lo aprendí. Esos son los idiomas que sé. Pero las lenguas, yo no las aprendí con mi mente, porque las lenguas no se aprenden. Las lenguas es del Espíritu. Por eso Pablo dice, cuando yo oro en mi entendimiento, mi mente ora. Mi entendimiento, yo puedo estar orando con el idioma que yo entiendo. Yo puedo estar orando con este entendimiento y puedo orar. Pero también puedo orar con el Espíritu o en el Espíritu. Y le preguntaron a esta persona, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia orar con el Espíritu y cuál es la diferencia orar con el entendimiento? Escuche bien. Yo lo oí bien claro por la radio, y esta persona era una persona con su doctorado en teología y ha escrito muchos libros, ¿verdad? Una persona de mucho conocimiento,
¿verdad? Un líder en esta denominación, esta religión, ¿verdad? Denominación muy grande. Y le hicieron esta pregunta, aún la denominación eran dueños de la estación de radio, ¿verdad? Hay muchos radios que tenían, gloria a Dios, porque esta gente está ganando muchas almas para el reino de Dios, ¿no? Yo no estoy criticando, pero nomás quiero que usted pueda ver la ignorancia que a veces hay cuando no entienden bien la palabra de Dios. Pablo mismo está diciendo que cuando yo oro en lenguas, es mi espíritu que está orando. No sé por qué no pueden entender las escrituras como están. Entonces le preguntaron a esta persona, bueno, ¿cuál es la manera? ¿Qué es la diferencia? Bueno, dice esta persona, cuando yo oro, en mi entendimiento yo oro así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, hagas tu voluntad, ¿verdad? Y dan el pan nuestro, ese es el entendimiento. Y en el espíritu, bueno, con el espíritu es, oh Padre nuestro que estás en los cielos, y le puso más jugo, como que más, y hasta temblaba, ¿verdad? Oiga, me dije yo, wow, es lo mismo, porque yo estoy entendiendo todo lo que está orando. Y yo creo que por eso, yo no creo, yo sé que por eso muchas personas cuando oran como que están llorando, oh Padre nuestro, y no tienen ninguna lágrimas, porque pobrecitos creen que eso es orar en el espíritu. Orar con ganas, orar con sentido. Y esas personas que nomás oran, oh Padre nuestro que estás en los cielos, eso están orando en el entendimiento. Aquel que le ora con lágrimas, oh Padre nuestro, ese es orando en el espíritu. No, es lo mismo todavía. Si tú puedes entenderlo, entonces estás orando en el entendimiento. ¿Qué es orar en el espíritu? ¿Qué es cantar y orar en el espíritu? Lo que es orar y cantar en lenguas. Es lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes orar una petición: Padre, yo oro por fulano de tal, o yo oro por mi hijo, yo oro por mi hija, ¿verdad? Señor, protégelo, guárdalo. Ahora está en la escuela o está yendo en este viaje. Ahora, Padre, yo voy a orar y voy a permitir que el Espíritu, voy a orar en el Espíritu y voy a orar tu perfecta voluntad. Y tú empiezas a orar en lenguas, zorro, mongrita, sefría, mongranda. Ahora, cuando tú estás orando en lenguas, en tu mente, tú puedes estar orando también por tu hijo, por tu hija, por el hermano, por la hermana, por el pastor, por una situación. Muchas veces el Espíritu Santo te hace, ¿verdad? Te pone un deseo de orar en lenguas por algo que tú no sabes, y tú empiezas a orar en el Espíritu, empiezas a orar en lenguas, y tú deja que el Espíritu Santo te use para orar por una situación. Muchas veces el Señor te muestra, muchas veces no te va a mostrar, pero en el cielo, si eres sensitivo, el Señor te va a mostrar las veces que tú obedeciste el Espíritu Santo y cuántas personas fueron libradas de la misma muerte, cuántas personas fueron protegidos porque tú fuiste sensitivo al Espíritu Santo cuando Él quería que alguien orara por una situación. Esto es algo tan urgente, es algo tan importante que cuando tú oras, mire, Dios me liberó. Bueno, vamos al séptimo paso y luego voy a elaborar un poquito más. El séptimo paso está muy importante porque tú puedes orar. Este es el séptimo paso. Tú ora para que tú puedas interpretar, que tengas también. Dice el versículo 13 de 1 de Corintios 14:13. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. El que ahora estoy leyendo la palabra de Dios, y este capítulo 14 es el capítulo de las lenguas, donde el Espíritu Santo nos da el orden de las lenguas y habla, ¿verdad? Entonces dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, dice, pida en oración poder interpretarla. Eso quiere entender de que tú puedes orar y decir, Señor, dame la interpretación. El Señor muchas veces me ha dado la interpretación. Dios te la puede dar a ti. Aquí dice que tú puedes pedir y Dios te la puede dar también. Ahora, el tiempo se nos ha terminado. Hay muchas personas que necesitan en estos momentos abrir sus corazones a Cristo Jesús. ¿Por qué no oras esta oración conmigo? Ahí donde estás, di estas palabras con todo tu corazón. Dios, en este día, repítelo conmigo. Dios, en este día, te doy gracias por verme amado tanto que tú enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos y está sentado a tu diestra. Y hoy personalmente lo confieso públicamente como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura
en Cristo Jesús. Amén. Te felicito por ver esa oración y bienvenido a la familia de Dios. ¿Por qué no llamas ese número que está en tu pantalla? O también, si tú vives en esta área, ¿por qué no vienes y nos visitas? Aquí en Centro Palabra de Fe estamos ubicados en el 107 West Artesia Boulevard, en la ciudad de Compton, California. O llama el número de tu pantalla, que está en tu pantalla, para que tú pidas más información concerniente los servicios y las reuniones. Y te animo de que tú sigas sintonizando, viendo este programa. Hasta la próxima vez se despide de ustedes Ricardo Escobedo con su programa Fe Victoriosa. Bendecidos. Aleluya, soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Oh, soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, oh, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz.